Es cuando me encuentro en el seno derecho una masa. Cuando a mí me entregaron el resultado y ya cuando él me vio, él me cogió y me dijo, tienes cáncer. No, es que párale bolas. Yo voy al médico con estos nuevos resultados. Él se queda como, yo la verdad, yo no tengo una explicación. Pero esto, ¿qué quiere decir? Que tú ya no tienes cáncer. No tienes cáncer. Bienvenidos a Emanuel, Dios con nosotros. Aquí compartimos testimonios que transforman vidas y conversaciones reales sobre la fe. Suscríbete y acompáñanos en este camino. Angisita, buenas tardes. Hola, Alejito. Buenas Qué tardes. rico tenerte acá. Bienvenida, Emanuel. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Bueno, sí, soy María Angélica Villarreal Contreras, vengo de una familia católica, tengo mi papá, mi mamá, que los amo profundamente, y un hermano que, aunque es el menor, parece el mayor, porque el man es el que es como el motor en mi vida. Angisita, contanos un poquito más de tu vida. Pues Alejo, yo te cuento, yo en el 2017, pues llevaba una vida normal como cualquier persona, dedicada a mi trabajo, profesionalmente, gracias a Dios, yo siempre he tenido como una estrella, a mí siempre me ha ido súper bien en mi tema laboral, entonces yo como muy concentrada en el trabajo y como pues también metida en el mundo, ¿sí? En que quiero tener, no sé, un trabajo, seguir escalando, tener un puesto mayor, ganar más dinero, ganar más cosas, viajar por el mundo, porque a mí me encanta viajar y tener de pronto cosas materiales. Yo siempre, y ahora cuando echo para atrás mi vida, creo que yo siempre creí que Dios existía, pero tal vez no era consciente de la importancia y la relevancia que Él ahora tiene en mi vida, ¿sí? Como yo te decía, iba por el mundo disfrutando la vida, una vida en la que Dios se iba acomodando a mis necesidades, ¿sí? En la que yo esperaba que Él se acomodara a lo que yo iba sintiendo, lo que iba viviendo y cómo iba viviendo la vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo una vez iba saliendo con una amiga de mi grupo y ella me dice, ay amiga, por favor, ayúdame a rezar por mi hermana porque le detectaron cáncer en el seno. Alejo, yo quedé como, ¿qué? O sea, yo soy muy consciente ahora que fue una diosidencia y Dios lo permitió de esa forma, porque Él se utiliza todas esas herramientas para darnos esas señales, esos mensajes. Yo sentí una cosa en mi corazón profundísima y yo dije, mentalmente, Señor, yo nunca me hago el autoexamen, nunca me hago el autoexamen. Pero como que el tema quedó así y ya. Al otro día, cuando yo me estaba bañando, me acordé de esta situación y me hice el autoexamen. Y cuando yo me hago el autoexamen es cuando me encuentro en el seno derecho una masa, yo la sentía como el tamaño de una almendra, así. Y bueno, yo salí y le dije, mami, mira lo que me pasa, estoy sintiendo esta masa, no sé qué. Obviamente, Alejo, cuando uno se enfrenta a una situación de salud, yo creo que uno siempre piensa que nunca le va a pasar, ¿sí? Tú piensas que al resto del mundo. Esto le pasa a todo el mundo, a los Sí. vecinos, pero aquí nunca. Exactamente, hasta las personas más cercanas. Entonces, em, mi hermano, que es bien intensito, entonces me dijo, no, saquemos cita con mastólogo, saquemos cita con ginecólogo, no sé qué, vaya, que la revisen, no sé qué, porque nosotros, mi familia es bastante unida y pues esas cosas no las contamos. Y le, mira, me está pasando esto, entonces él, no, de una vez al médico, vamos y miramos y revisamos, es mejor prevenir. Entonces, yo pido una cita a la ginecóloga y ella me revisa y me manda ese día a hacer una, una ecografía. Entonces me dice, hazte la ecografía y cuando tengas los resultados vuelves. Entonces yo voy con la orden, pero el día que yo me estoy haciendo la ecografía, la doctora que me la estaba haciendo, una doctora divina, me dijo, no me gusta la forma. Tráeme una autorización y yo te hago te hago una biopsia. Es como la primera vez como la que yo me enfrento a que podía hacer algo malo que yo tuviera, ¿sí? Entonces, efectivamente, bajo la presión de mi hermano, porque él, no, eso no lo vamos a dejar, caminémosle, caminémosle.
Entonces fui, el mismo día me hicieron la biopsia y como a los 10 días me entregaron el resultado. Cuando a mí me entregaron el resultado, fui con mi hermano, mis papás se habían quedado en la casa y cuando yo vi el resultado, yo no entendía el examen, pero sí había quedado con una amiga que es médica, como, mira, cuando te lo pasen, me lo pasas por el celular y yo lo reviso. Entonces, yo se lo pasé y en ese que yo estaba llamando a mi amiga para mostrarle ese, mi hermano cogió el resultado, él llamó a otro amigo de él que era doctor y ya cuando él me vio, él me cogió y me dijo, tienes cáncer. Entonces la primera vez que me dijeron que yo tenía cáncer, yo lo primero que pensé fue en mis papás, ¿sí? ¿Cómo lo iban a asumir ellos todo este proceso? Pero creo que ha sido de las cosas más lindas, entre comillas, más dolorosas, pero me mostró una fortaleza en ellos que yo no conocía, ¿sí? Entonces, efectivamente ese día nos reunimos los 4, revisamos todo el diagnóstico y pues tú lo primero que piensas cuando tienes cáncer es que te vas a morir. Es lo primero que tú piensas, ¿sí? Pero vos, ¿qué sentías en ese momento? ¿Tenías mucho miedo? No, mira que yo por eso digo que Dios me había preparado para ese momento. O sea, yo sí sentí como una cosa en el corazón, pero creo que era más la impresión que le daba a la gente cuando yo le decía que tenía cáncer que lo que yo realmente sentía, ¿sí? Porque yo sentía ese amor por Dios y por eso te digo, o sea, cada uno, obviamente cada persona vive su proceso de forma diferente, pero yo nunca sentí como desolación, no. Yo sentía que en esa situación, y sin importar cuál fuera el desenlace, yo sabía que Dios estaba conmigo. Era lo único que yo tenía claro, ¿sí? Entonces empieza todo este proceso de exámenes, de mirar si el cáncer había hecho metástasis, qué grado era, todos los exámenes que uno le hacen, van y vuelven en Estados Unidos, yo no sé qué cosa, un montón de cosas. Y yo voy a un primer médico, a un oncólogo, y bueno, ese médico ese día pues no me dio un buen diagnóstico, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Como que estaba muy avanzado o Sí, sí, qué. sí, estaba muy avanzado y pues ese día yo salí llorando. Ah, bueno, hay una cosa importante, yo era la paciente con más acudientes, porque íbamos mis papás y yo, y mi hermano. Y la barra brava de Millonarios. Y él sí, la barra brava. Entonces yo ese día salí llorando y mi papá me dijo, ¿pero qué pasó? Y yo le dije, no, pa, ese médico me dijo que lo tenía muy avanzado, que me tienen que poner quimioterapias las más fuertes, que mi caso lo tienen que pasar a la junta médica y que empiece a hablar en el trabajo para, para poder tener una incapacidad, porque pues en teoría las quimios era un proceso muy duro. Entonces yo salí de ahí, igual hablé con un amigo que siempre ha estado como presente en mi vida y él me dijo, mira, los médicos a ti te pueden decir lo que sea, pero la última palabra siempre la tiene Dios y tú eres una mujer de fe. Entonces, ora por el médico que te va a ver y pide una segunda opinión, o sea, no te quedes con esa opinión. Si yo busco una segunda opinión, efectivamente pongo en oración a ese médico que me va a atender. Entonces, pues yo llego donde este médico con una ansiedad infinita. Y yo, bueno, ¿por cuándo vamos a empezar? Dígame dónde firmo, no sé qué. Entonces, a mí de todo lo que me han hecho, yo tengo digo yo, un marranito con los papeles así porque es una carpeta con orejitas de marranito, con un montón de papeles. Y el man, yo no sé cuántas horas se demoró leyendo hoja por hoja. Él revisó todo, 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 todo lo que me han hecho, las biopsias, los exámenes, todo. Y entonces el man me dice, mira, yo quiero que te repitas un examen, porque eso me los habían hecho en diferentes momentos del tiempo. Yo quiero que te repitas un examen para estar completamente seguros de cuál es el tipo de cáncer que tienes, porque de eso depende el tratamiento. Vamos a ver cuáles son las quimioterapias que te tenemos que poner o cuál es el tratamiento. Yo hoy no te voy a decir nada. Y son de las cosas que a mí me ha costado más alejo porque yo creo que Dios también estaba moldeando mi paciencia, porque yo soy una persona súper acelerada. Me encanta tener el control de todas las situaciones. Entonces, como que, espérate, para mí era como, o sea, no, empecemos ya, ¿sí? Entonces, con tranquilidad. Entonces, yo como que, respiremos Pero hondo. ¿quién era tu polo a tierra y de esa De tranquilidad? esa tranquilidad, bueno, primero Dios, porque creo que eso nos empezó a unir como familia un montón. Nosotros empezamos a hacer muchísima oración. Mi hermano empezó a ir a misa todos los días.
todos los días. Y creo que eso me lo transmitían a mí, entonces en mi casa no había como el drama y eso no, siempre había como, vamos a salir adelante, Dios nos va a ayudar, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Entonces creo que eso era como, aparte de Dios, mi familia, ¿sí? El motivador y creo que fueron los instrumentos que Dios puso en mi camino para que yo tuviera esa confianza, ¿no? Eh, yo voy y me hago el examen. Igual en este trayecto, mis amigas de mi grupo de oración, donde yo me reúno, se dieron cuenta que yo estaba enferma. Entonces, esto yo creo que es clave porque parte de la oración y del que yo estoy contando el cuento es esa oración de intercesión de muchas personas que oraron por mi recuperación, ¿sí? Y ellas empezaron a orar por mí, para que yo me sanara, para que yo estuviera bien. Y yo de verdad creo en el poder de la oración de intercesión, ¿sí? Entonces, durante todo este trayecto, estuve acompañada de oración de Dios, pues obviamente de Dios, mi familia y todas las personas que se fueron enterando a medida como que iba siendo como un voz a voz, ¿sí? Entonces una persona le contaba una a la otra, o sea, me volví a encontrar, es que Dios es perfecto con amigos míos de infancia, o sea, fue en medio de ese dolor que yo estaba viendo, fue un proceso súper lindo encontrarme con personas que fueron muy importantes en algún momento de mi vida y retomar como mi relación con ellos y creo que a raíz de todo esto volvimos a estar conectados, muchos no viven acá en Colombia, pero el sentir como el apoyo de todas esas personas para mí fue súper valioso, ¿sí? O sea, reaparecían amigos tuyos del colegio que querían, ¿qué? Visitarte y Sí, orar por vos. sí, Y nunca te lo nunca, habías esperado. nunca me lo he esperado. Y creo que, Alejo, nosotros nos damos cuenta que son ángeles que el Señor nos va Sí. poniendo para mostrarnos su amor, su apoyo y la compañía en ese momento, ¿sí? Yo tengo un amigo mío que vive en Bélgica. Hola, le mando un besito. Él me mandaba chocolates con su esposo desde allá. Y era súper lindo, Alejo. O sea, sí, cuando tú estás en ese proceso, como que la vida se detiene para ti y tú ves que todo el mundo sigue en ese acelere del mundo, pero es tan bonito sentir ese amor. Y lo que te digo, yo sentía el amor de Dios a través de ellos. Gente, mira, una amiga que nunca se me olvida eso, y yo empecé a entender los para qué. Pero te digo que Tan rápido. es que Alejo, yo te digo que el Señor fue lindo y me preparó. Entonces yo nunca le dije a él, ¿por qué me pasó esto? No, y no quiero que suene a soberbia, no, Nunca le dijiste el por qué. no. Yo le dije, Señor, muéstrame para qué, para qué. Y una compañerita mía, una amiguita mía, ella llegó y me dijo un día, mira Angie, yo la verdad pues no sé rezar mucho, pero yo voy a empezar a rezar por ti para que tú te mejores. Alejo, entonces yo empecé a sentir que si yo era un instrumento para que ella se acercara al Señor, pues lo aceptaba de esa forma, ¿sí me entiendes? Y es que cuando uno está enfermo, no solamente eres tú, sino tu entorno y todas las personas que están a tu alrededor. Entonces, esto es un aprendizaje infinito para todo el mundo. Entonces yo decía, pues qué bonito que alguien se tome el trabajo de rezar por mí. Alguien piense en mí y rece, ¿sí? Y de pronto alguien que está alejada, que me diga que va a rezar, pues eso tenía para mí un valor aún más Sobre grande. todo que hay algo muy importante que tú acabas de decir o de describir, ¿no? En el caso de tu amiga, y es que no lo estaba haciendo fingido. O sea, te decía, no sé orar, pero le voy a pedir a Dios con amor por ti. Así es, Y creo que esa es como la oración más bonita de todas. de acuerdo. No, no tenés que ser un gran letrado. Hay veces, pucha, que te salga en prosa la oración, simplemente no orar con el corazón, ¿no? Una oración sincera. Así Y que es. no era una respuesta política para vos. No es como, ay, sí, yo voy a pedir por vos, sino que seguramente lo hizo, ¿no? Así es, así es. Y eso fue de las cosas más bonitas de este proceso. Igual, Alejo, aprendí un montón. Nosotros somos muy bendecidos porque en la Iglesia Católica tenemos un montón de herramientas que desconocemos por ignorancia, ¿sí? Por ejemplo, yo aprendí que los santos óleos no se ponen cuando uno se muere. Se va a morir, Alejo. En Santiago 5 de ahí en adelante, habla sobre el poder de la unción de los sacerdotes.
Entonces yo fui a muchas misas de sanación. A mí me pusieron los santos óleos, ¿sí? Entonces no es que tenga yo esperar a que me esté muriendo para que me pongan los santos óleos, ¿no? Los santos óleos también son sanadores, ¿sí? Claro, yo me imagino la escena de la persona muy enferma en una habitación de una clínica y le dicen, ve, ya va a venir el sacerdote a ponerte los óleos y es más o menos que le digan, llega el sacerdote y después llega la funeraria, el carro de la funeraria por vos Ujú. y le da a uno pánico, ¿no? Cuando es un sacramento que da la iglesia y es un sacramento con muchísimo poder, Angie. O sea, es un sacramento que tiene una bendición detrás para la sanación y que deberíamos hacer más uso de él. Literal, literal. Y muchas veces por desconocimiento no lo usamos. O el poder de sanación que tienen Más por nuestros... susto, Por susto, un porque lo que te digo, sustico. yo dije, no, pues ya Mm, me voy a morir. No, me ah. dijeron, póngaselo la unción. Y además, pues imagínate las manos de un sacerdote que tiene la posibilidad de bajar al Señor todos los días que hacen los misa. Imagínate el poder de sanación tan gigante que pueden tener en esas manos bendecidas. ¿Sí? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, O sea, vos arrancás las no, quimioterapias. entonces yo voy, no, es que párale bolas. Yo voy al médico con estos nuevos resultados de estos exámenes que él me hizo repetir. Y por eso hice énfasis en todo este proceso de oración, unción, sacerdotes, porque cuando yo voy a donde del médico con esos nuevos resultados, él se queda como, o sea, no, aquí pasó algo. Yo estaba en un escenario completamente diferente al que había inicialmente, ¿sí? En un estadio del cáncer totalmente diferente. Hay un indicador que mide la proliferación de las células malignas. A mí inicialmente me ha salido en el 87% y en ese momento me salió en el 14%. Entonces, ¿Cuánto tiempo pasa de un examen al otro? pueden pasar unos 3 o 4 meses porque es mientras voy, me hago todos los exámenes, voy a este primer oncólogo, luego a este segundo, pueden pasar unos 2 o 3 meses, pero ahí fue un acompañamiento de oración importante, porque yo siento que fue el poder de esa oración, de toda la gente que estaba pidiendo por mí, la unción, las misas de sanación, los sacerdotes que hicieron oración por mi sanación, ¿sí? Entonces el médico ya me dice, ese caminante me dice, yo en mi racionalidad, Alejo, porque es que ay, nos cuesta tanto creer que en nuestra vida pueden suceder milagros. Y si tú me preguntas, yo sí siento que soy un milagro de Dios. Y él me dio una segunda oportunidad de poder estar acá sentada contando esta historia, porque él tenía un propósito, ¿sí? Entonces, eh, con mi hermano habíamos investigado y él, pero no, esto porque bajó. Pues, como nosotros no somos médicos, no Claro, esto no entendemos. puede bajar. Sí, o sea, igual yo en mi nivel de incredulidad, pues yo llego donde el médico y le digo, mira, yo quiero que me expliques igual, porque quiero entender qué fue lo que pasó. Mi mamá dice que él se quedó como pálido y entonces él se camina y me dice, mira, yo la verdad, yo no tengo una explicación científica para esto. No te puedo decir que hay un error porque estos protocolos para hacer estos tipos de exámenes son súper psicorrígidos, porque lo que está en juego es la vida de una persona, ¿sí? Y donde tú te los hiciste son lugares reconocidos con muy buena reputación en todos los temas de cáncer. Entonces no estás yendo a cualquier sitio a hacerte, te lo hiciste en un muy buen sitio del examen, ¿sí? Pero esto, ¿qué quiere decir? Que tú ya no tienes cáncer. No tienes cáncer. Tienes un porcentaje pequeño, eh, pero ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que te pongas quimioterapia, pero ya no me pusieron la quimioterapia roja infinita, me pusieron, te voy a poner unas quimioterapias blancas, porque nosotros queremos que nunca más vuelvas a pasar por un episodio como el que estás pasando en este momento. Espérame un segundito. Si este video te inspira y te gusta, te invito a que te inscribas al canal y compartas este video con alguien que le pueda interesar. Sigamos. Bueno, a veces sí, pero yo creo que a través de todo este proceso fue un aprendizaje tan infinito, Alejo. O sea, empezaron las quimioterapias, me hicieron 6. Él me dijo, te voy a poner 6 y vamos viendo a ver cómo sigues. Yo empecé las quimioterapias, me dieron durísimo, unos malestares infinitos y yo quedé refloja hasta más no poder, pero hace parte del moldeo que creo que Dios estaba haciendo en mi vida, ¿sí? Y cuando me dijeron que se me iba a caer el pelo, y yo, ay, ¿será que no me puedo poner algo? Imagínate.
¿será que me voy a poner, no sé, yo he visto que unos gorros fríos, yo no sé, bueno, Una peluca, sí, sí. entonces él se queda mirando y me dice, si eso pasara y funcionara, creo que no estaríamos utilizando la quimioterapia correcta, porque necesitamos limpiarte, que vuelvan a hacer todo como nuevo y ya. Por si queda alguna rastro de una célula maligna, se vaya de una vez. Entonces, como en mi vida está relacionado con el fútbol, entonces imagínate que después de la primera quimioterapia, yo me hacía así y a mí me quedaba yo con el pelo. Y yo siempre tenía un pelo súper abundante, entonces me quedaba con el pelo y yo no, ya, eso sí me estaba empezando como a traumatizar, como la caída del pelo, verlo ahí. Entonces, en ese tiempo fue ¿cómo es que dicen? El Pacto de Lima, el partido donde jugó la selección Colombia en Perú y que Falcao le dijo a Pablo Guerrero que Se fue para el Mundial de para el Rusia, Mundial, ¿no? sí, tranquilos, tranquilos que ya pasamos todos. Sí. Entonces yo dije, bueno, si Colombia pasa ya al Mundial, mañana voy y me rapo, dije yo. Entonces yo tenía que ponerle algo así en mi vida. Entonces, efectivamente fue así. Colombia pasó, Pacto de Lima, y al día siguiente yo estaba en la peluquería, es una peluquería cerca de mi casa, me estaba rapando y me pasé hasta las 0. O sea, yo empecé a quitarme el pelo, pero como ya se me había empezado a caer, entonces el man empezó, no, pasemos la 2, no, pasemos la 1, pasemos la 0. Y ya quedé calva, pero eso para mí fue como un desapego. Es que mira, Alejo, la gran lección. Yo le dije, Señor, yo te empiezo a entregar todos los apegos que yo tengo en el mundo. Y de pronto este pelo hace parte de mi vanidad, pues también te lo entrego. Pero Alejo, ¿Eso en qué momento se lo dijiste? eso cuesta. O sea, eso se lo dije Muchísimo. ¿Pero en qué momento se lo dijiste? porque es que para una mujer el pelo hace parte de su feminidad también, muchas veces, ¿sí, Alejo? Entonces yo, ay, como que verme sin pelo, yo decía, Señor, ayúdame. Entonces, cuando pasó lo del partido, que tengo que le dije, Señor, si gana, mañana voy a cortarme el pelo. Yo le dije, ayúdame a que esto no sea un trauma, sea en serio. Yo me abandono y dejo mi vanidad y te lo entrego, Señor. Entonces, en esos pequeños detalles, Alejo, yo he aprendido que uno se empieza a desapegar de las cosas, ¿sí? Que la vida la vamos viviendo y no nos damos cuenta de que si entregamos en serio con fe y confianza y nos vamos abandonando, que cuesta un montón, obviamente, nuestra humanidad, pero vamos en ese proceso, las cosas empiezan a fluir, ¿sí me entiendes? Lo que te digo, cada persona que pasa un proceso por esto lo puede ver de su manera diferente, pues de una manera diferente, pero eso yo lo vi un poco jocoso, porque yo creo que era Dios dándome la fuerza para que yo no sintiera ese desapego del pelo, ¿sí? Entonces, voy y me corto el pelo. Nunca me puse pelucas porque yo soy así despeinada, así con el y las pelucas con el blower perfecto. Yo decía, no, madre, muy ficticia, o sea, esta no soy yo. O sea, el blower perfecto y yo siempre despelucada, no. Entonces yo me ponía pañoletas, me puse las pañoletas, me hicieron efectivamente mis 6 quimioterapias, luego radioterapias, y ya te empiezan a hacer nuevamente todos los exámenes para mirar que efectivamente estés sana, ¿sí? Y Dios fue tan misericordioso que Él nos habla todo el tiempo, Alejo, nos habla a través de la palabra. Y yo cuando ya terminé todo este proceso, yo recibí una palabra de Él que decía que para Él no había imposibles. Ya cuando me confirmaron que yo efectivamente ya estaba totalmente limpia, no tenía absolutamente nada. Y ahí es cuando yo entiendo de verdad que no hay imposibles para Él. Eso está en Lucas. Entonces, pues más bendecida para donde, Alejo, el poder entender ese milagro. Y por eso yo te digo, yo siento que eso dio un vuelco en mi vida, en mi familia. Y empecé a ver cómo a través de todo este proceso sucedían grandes milagros en mi vida. No solamente mi sanación física, sino fue mi sanación espiritual. Porque yo siento que Él me rescató de esa nube en la que yo vivía, en la que creía que pues, lo era todo y resulta que no. Y ahora yo te puedo decir con toda la seguridad es que Él es el centro de mi vida, que eso antes no lo era. Porque yo te decía, yo lo acomodaba a mis circunstancias.
¿sí? Entonces, no sé, desde las cosas más simples como, ay, no va a salir con man, no, pero entonces no, dejo las cosas de Dios por salir con el man. No es que esté mal, Alejo, lo que pasa es que no le daba a Dios el lugar que tenía que ser, ¿sí me explico? Entonces yo ahora eh, siempre todo se lo pongo en manos de Dios, que Él me vaya mostrando qué me conviene y qué no me conviene, y es abandonarnos a lo que Él te vaya mostrando de acuerdo a su voluntad, que es perfecta, ¿no? Sí, una amiga, mentora que yo tengo en mi vida me dice paso a paso, ¿no? O día a día. ¿Cómo es que? Un día a la vez. Un día a la vez. Vean, Gisita, te dicen el examen médico. ¿Qué ocurre después? ¿Empezaba a mejorarte después de que terminan las quimioterapias? ¿Qué pasa Mira, con vos? las quimioterapias, entendí el sufrimiento humano claramente, porque yo puedo decir que viví el dolor más infinito que yo he podido haber sentido en mi vida. Sí, lo sentí, lo viví, pero eso me hizo más consciente de mi fragilidad y de tener esa conexión con Dios, ¿sí? Entonces, bueno, pasó todo este tema, el pelo me vuelve a crecer. Miren el pelo que tengo ahora, que yo digo, es que, Alejo, esto parecería normal. Ah, no, es que el pelo te va a crecer. No, esto son los regalos que Dios me da. Que yo pueda tener mi pelo como lo tenía antes, imagínate. Entonces, no sabes la sensación que yo sentí, porque como duré casi como 7 meses calva, 7, 8 meses calva, cuando me empezó a crecer el pelo, y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Yo empezar a sentir la sensación nuevamente de lavarme el pelo. O sea, son cosas que pueden ser tontas, por decirlo de alguna Claro. forma, pero les empiezas a encontrar un valor diferente, ¿sí? A valorar cada momento, cada instante, cada cosa que Dios permite que tú vivas. Es una maravilla. O sea, esto es como que a mí me hubieran quitado una venda de los ojos y empiezo a ver la vida acompañada de Él, desde su mano, desde su perspectiva. Y en esa ceguera espiritual que yo podía tener, ahora trato de encaminarlo todo. Obviamente sigo en la humanidad, sigo pecando, trato de evitar esos momentos, pero siempre es viéndolo todo desde su perspectiva, ¿no? Y creyendo en lo que Él hace en mi vida. Porque es que al final, Angie, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, yo lo que estoy viendo es que ahorita mencionabas si el médico te decía, mira, te tengo que mandar la quimioterapia blanca porque igual hay que entrar y limpiar. Ujú. Y yo siento que Dios hace lo mismo, ¿no? O sea, yo te va a pasar a través de una situación difícil Ah, porque ok. tengo que entrar en vos, limpiarte un poquito también espiritualmente con estas renuncias que estabas hablando, ¿cierto? De la vanidad y de la cosa y de acercarte más a Él y el tema de la unidad familiar. Para que los frutos sean como más abundantes. Pongámoslo un ejemplo, igual un poco, un símil podría ser el de un agricultor también, ¿no? O sea, para renovar la cosecha tengo que recoger otra vez todo, limpiar y volver y cosechar y posteriormente que dé buen fruto, ¿no? Entonces tenemos lo de tu trabajo, que Ujú. entras, logras mantenerte en tu trabajo y qué pasa en tu familia también. Bueno, entonces, en mi familia es algo bien importante. Mis papás siempre han sido súper amorosos. Yo creo que nosotros hemos sido una familia súper bendecida en ese sentido de ser muy unidos, de tener una familia bien, bien especial. Pero mi hermano y yo siempre habíamos querido como que mis papás hicieran también este proceso de conversión, ¿sí? Y es más, Alejo, yo parte de todos los sufrimientos que sentí y viví, yo los ofrecí por la conversión de mi familia. Y he aprendido que cuando hay una persona enferma, uno puede convertirse en ese eje para, para ayudarlos o apoyarlos en ese proceso espiritual ofrecido a Dios para que esas personas se conviertan. O sea, es algo bien, bien paradójico, por decirlo de alguna forma, pero es como tú juntas tu sufrimiento a los sufrimientos de Jesús en la cruz, ¿sí? Se los ofreces y dices, Señor, yo te acompaño en este proceso y te lo ofrezco por tal intención. Y eso tiene un poder de intercesión gigante. Como coge power, coge Coge turbo, power. ¿no? Yo creo, Angisita, que es parte de nuestro entendimiento que es bastante limitado alrededor del sufrimiento. A nadie le gusta sufrir,
Es como si yo hoy te dijera, querés acercarte a Dios, pero primero tenés que sufrir. No, pues, ¿qué me voy a sufrir? No, pues, me voy para la playa, pues, no, ¿para qué esto? No. Además, no nos hace sentido, pero si a través de un sufrimiento yo logro, que es lo que tú dices, ¿no? Ofrecer esto, pero no solo por ti, no es como, oh Señor, sálvame de esta, te ofrezco y regálame un BMW último modelo. No, no, algo con un valor espiritual muchísimo superior, que es la conversión de tu familia, también de tu hermano, Mi hermano. ¿no? ¿Cuál conversión se va primero? ¿La de tu hermano y luego Primero la de la mi tuya? hermano, Ajá. porque mi hermano, él durante todos estos meses de mi tratamiento, él hizo el propósito y se le ofreció al Señor de ir todos A los que iba todos días los días a a misa. misa. Y no nos alcanzamos a imaginar, imagínate esa bendición de recibir al Señor todos los días. Esto es una cosa No, muy eso te loca. cambia la No, te vida. cambia la vida. Y el man, él me va a decir que por qué digo esto, pero es que él me dice, es que tú dices como si yo fuera la peor persona. No, lo que pasa es que mi hermano era demasiado mundano, por decirlo de alguna forma, de muchos excesos, Que la le gustaba la rumba. fiesta. Sí, le Como gustaba a todos, en algún momento en nos ha algún gustado, momento, ¿no? pero... Y mi hermano, yo decía, Tenía, como dicen acá en Colombia, como tiro largo. pero, o Tenía sea, harta cuerda. era una cuerda infinita. Sí, 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 Y sí. yo decía, este man para las cosas del Señor debe ser muy bravo, porque cuando él empieza este proceso, yo creo que él se empieza a sentir mucho más conectado con Dios, empieza a dejar como sus excesos y creo que también ofreció muchas cosas dentro de ese proceso por mi sanación. Y bueno, ahora es una persona que yo, mira, tuvimos un rosario en la iglesia nuestra y yo decía, este man un sábado se la pasaba de rumba y ahora rezando un rosario. O sea, son las semillitas que vamos teniendo de esa alimentación del alma, de esa conexión que empiezas a tener con el Señor, que la tienes que alimentar, Alejo, porque si no se va a quedar ahí en tierra que no es fértil, ¿sí me explico? Y él estaba dentro de ese proceso, entonces, lo que yo te decía, mi sufrimiento, conversión de la familia, luego mi papá empieza su proceso de conversión, pero para mi papá, para mí era como un hito, o sea, era como, yo siempre digo, si mi papá lo logró, la logra cualquiera. También papi, perdón, porque no es que él sea el ser humano más, el más malo, no es eso, es que él siempre me dice, es que tú me pintas como malo. No, lo que pasa es que a veces los señores cuando entran a cierta edad son muy tercos. Y entonces mi papá era, ay, pero es que yo estudié con los hermanos de la Salle, yo ya hice todos los rosarios, yo ya hice todas las misas, ¿sí? Entonces, yo empiezo a ver cómo el Señor me dando señales de la obra que está haciendo mi papá. Mi papá es ahora servidor, un gran servidor de nuestra parroquia y a él le gusta, le gusta. Y es más, te voy a contar una cosa, cuando nosotros tuvimos la oportunidad hace poco de reunirnos con la familia y conocieron a mi papá en su época un poco bohemia y ahora hablando de Dios y que no sé qué cosa y que yo ¿Cómo lo rezo. miran? ¿Cómo lo No, me miran? decían, o sea, es tu papá. Y yo, sí, es mi papá. O sea, todos como admirados de ese Ahorita, proceso. Sí, reciente. ahora reciente, hace como unos 20 días que tuvimos la oportunidad de estar con nuestra familia y todos, o sea, es el mismo Jorge y yo, es el mismo Jorge. Y aterrados de ese cambio de mi papá. Mi papá es una persona que ahora se levanta a las 3 de la mañana a hacer sus oraciones, se acuesta a las 7 claramente para poder levantarse a las 3 y tiene un proceso de oración, reza el rosario, cualquier cosa que yo le digo, papi, el santo de tal cosa. Entonces yo le digo, papi, no reces tanto. Y él se Ya, ríe. ya, too much, le Sí, decía, sí, sí, sí. sí. Y él me dice, no, es que yo me siento bien. Y yo, por ejemplo, le digo, papi, voy a levantarme, no sé, a las 5 de la mañana para ir a un rosario. Mamá, yo te acompaño. O sea, él mantiene en este momento, obviamente sigue en su proceso de conversión, Alejo, pero no es ni es, o sea, de lejos cambió muchísimo. Además que ocurrió un efecto muy, muy interesante, ¿no? Que yo lo llamo como el efecto lupa, y es que cuando uno empieza a cambiar, uno empieza a acercarse a Dios, no, a ver, uno le empieza a abrir la puertica, ¿no? Al principio como milímetros, luego centímetros, y luego que entre con toda y lo Ujú, peluqueen a uno, ¿no? ujú. Como cuando vos empezás a abrir esa puerta, así sea milimétricamente, y empieza a entrar mucha luz a tu vida, de verdad, y te empiezan a quitar todas esas
muchos decimos miserias, por ejemplo, que uno tenga, Ujú. o pecados o cosas que uno hace que no son del agrado de Dios. Y uno empieza a cambiar. La primera que prende la lupa y el microscopio es la familia, ¿no? Ve este qué le pasó. Ve, y este ya no es en berraca. Y este está hablando diferente. Y este está, y este ta. Y creo que es yo podría decir que es la prueba más difícil para uno, ¿no? Claro, Que es cuando uno sentirse observado, ¿no? Y entonces ya no te puedes equivocar. Ah, literal. no, porque le abriste un poquito la puerta a Dios, estás entrando, te está cambiando un poquito la vida, entonces ya es perfecto y este ya no puede. Pero, pero creo que al final lo que estás diciendo es la manera más linda de llevar a Jesús a los demás, que es a través del ejemplo, ¿no? Más que de las mismas palabras, ¿no? Que es a través de nuestras acciones, de quizás el reto más grande que nosotros los católicos tenemos hoy en día, que es la coherencia, ¿no? Literal. Angisita, se convierte tu familia, Mi seguís mamá, trabajando, tu mamá, mi mamá también. ajá, Y bueno, y sigo conociendo a personas maravillosas de Dios en mi vida. Él me empieza a dar como más cosas del reino de Él. Siento la necesidad en mi corazón em, de llevar esa luz y ese amor que Él me dio al resto del mundo, ¿sí? Entonces empiezo a abandonarme porque es que nos decimos, sí, me abandono, pero eso no es tan fácil, Alejo, eso es un proceso, eso no es una varita mágica que yo diga, ay, ya me abandoné y ya me abandoné de todas las cosas del mundo. No, yo en mi vida lo he sentido que ha sido como un proceso y yo te puedo decir ahora que me siento más abandonada que nunca en hacer la voluntad de Dios y en esa medida siento que me viene preparando para muchas cosas, ¿no? Entonces, ya ahora propago la devoción a San Miguel Arcángel también por una cosa que él puso en mi camino, en mi vida. Y creo que va a ser bien importante San Miguel en todo lo que vive el mundo. Entonces, voy aceptando sus retos, dejando atrás, porque es que no creas. Yo a veces siento que la pereza espiritual, por decirlo de una forma, como que te hace, ay no, yo no voy a poder con eso, o no, qué pereza, o cualquier cosa o los que... miedos, El ¿no? miedo, Siempre. sí, que es normal. Entonces eso me pasó el año pasado cuando me dijeron que iba a ser la líder de este apostolado. Y yo le dije, Señor, o sea, dime qué hago, cómo lo hago, quítame este temor y yo, en serio, hago el propósito de hacer todas las cosas que tú necesitas que yo haga para este apostolado. Alejo, las cosas han empezado a fluir de una forma magnífica. Estamos haciendo grandes cosas en el apostolado, importantes. Mucha gente de todo el mundo conectándose, mucha gente recibiendo oración y sobre todo que hay muchísima necesidad en este momento ¿De qué? de conocer a Dios, Alejo, porque creo que el mundo está bien, estamos muy perdidos en el mundo y la gente tiene muchos dolores. Entonces la gente se acerca con esos dolores y creo que Dios, volvemos al inicio de la conversación, ese gozo, esa paz, a pesar del sufrimiento o la tribulación, te la da Dios y cómo lo haces a través de esa unión con Él, a través de todas las herramientas, sacramentos, todo lo que tengas y de esa oración y esa comunión con Él siempre. Entonces, la oración le da un poco de más, le da un poco de tranquilidad a la gente, le da esa conexión y yo he visto unas historias ahí súper, súper fuertes de gente que tiene situaciones muy difíciles y empiezan a ver esta transformación, cómo Dios empieza a actuar en la vida, cómo existe este poder de la oración de intercesión, cómo hasta el infinito y más allá. Y bueno, y seguimos en esta lucha y en este camino siendo súper coherentes. Yo ahora trato de transmitir mucho lo que comentabas ahorita, el sufrimiento hace parte de la vida del ser humano. También eso creo que es una mentira que nos han vendido que todo es felicidad, paz y amor, y eso no es así. Eso, mira, y yo no sé si pueda decir esto en cámara, pero eso me tiene los huevos rotos, Angie. O sea, por todo lado nos están diciendo que lo que vos decís, que sufrir está mal y que siempre tenemos que ser felices. Siempre, no. Pero ni siquiera tener paz, no, siempre eufóricos. Ujú. Siempre tenemos que ir. Y eso es imposible. Mm. Y es una realidad falsa que lo que va a hacer es que te va a terminar frustrando en la vida. Horrible. Entonces, vos entras a unas redes sociales y ves que todo el mundo se fue de vacaciones a las islas griegas y te sentís como una cucaracha, ¿no?
Lo que pasa es que yo me he sentido así, de pronto vos también, También. pero todo el mundo se siente así, ¿no? Porque es una máscara al final. Pasa también con otras redes sociales como estas de profesionales también, ¿no? Y entonces está esta máscara, Angie, cuando la vida en realidad está compuesta de momentos de alegría, donde festejamos, y en momentos de dificultad. Momentos de dificultad que a través del sufrimiento, y vos me lo vas a decir porque te lo he escuchado ahorita, uno de los mayores beneficios en tu vida es la paciencia. O sea, no solo el gran beneficio de que tu familia se uniera más Mm. fuerte, que es un regalo del cielo, por encima de 1000 Ferraris, marica, es tener unidad y paz en la familia, que de pronto es lo que mucha gente hoy necesita, sino también esa impaciencia, esa ansiedad que vos manejabas, Mm. ¿no? Porque eso lo veíamos, ¿no? El otro día, el tema de que uno de los grandes beneficios del sufrimiento es la paciencia. Y Literal. la paciencia, ¿dónde es que te llevaba? ¿Te acordás? ¿No te acordás de lo que charlamos el otro día? La paciencia te empieza a llenar de esperanza. Literal. Y Y sabes, fíjate que esa cadena es lo que nos estás describiendo y nos estás contando con tu historia. literal. Es que yo creo lo que te digo, yo siempre digo, el Señor estaba formando mi carácter, porque yo era de pronto más explosiva, o no sé, me rasgaba las vestiduras, porque mi trabajo es bastante estresante, pero no, es Dios moldeándote. Y es que, vuelvo y te digo, uno no es un ser separado, aparte de la parte espiritual, no, todo es un complemento, o sea, yo creo que somos un ser integral y ese ser integral quiere decir que yo debo tener eso que aplico en mi vida personal también en mi trabajo. Entonces, me ha pasado que las personas me La dicen coherencia, la quizás. coherencia. Entonces, y las personas que trabajan conmigo, hemos tenido unas situaciones así y todos son como, ¿estás segura? O sea, ¿reaccionaste tranquila? Y yo, sí. O sea, como que la gente empieza, Alejo, y no es porque yo diga, ay, de ahora en adelante no quiero ser coherente y que sea algo como un libreto, no, es algo que se da innato en mí, ¿sí me entiendes? Es Dios que está orando en mí para que yo trate de ser lo más coherente a lo que Él hace en mi vida. Pues más coherente. Si alguien nos estuviera observando en este momento, que esté en tu situación, ¿qué le dirías? Que se acerque a Dios, confíe, ore, porque tiene que ser una persona que voltee sus ojos al Señor y mediante la oración va a empezar a recibir respuestas como paz, tranquilidad, lo va a orientar en cuáles son los procesos que tiene que llevar a cabo. Y lo otro que le recomendaría es ofrezca ese sufrimiento por esa intención que tiene en su corazón, que sabe que en una situación normal no la podría conseguir, y le diga al Señor que ofrece ese sufrimiento, lo pone al lado de su cruz y lo entrega por esa intención. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Suscríbete y déjame en los comentarios ¿Qué te pareció y de qué otros temas te gustaría que habláramos? Dios te bendiga.